Mira las valoraciones actuales de la bolsa de Estados Unidos, como siempre iban de la mano, y cómo ahora esa relación se ha roto por completo. ¿Cuál es el problema? Pues que no lo vemos lo suficientemente cerca como para afirmar que en 2025 vamos a ver mejor a Europa que a Estados Unidos. Yo creo que, por desgracia, como resulta que aquí en Europa la factura grande que tenemos que pagar es todas las materias primas energéticas, pues vamos a importar inflación por un tubo. Los bonos de Francia están cotizando a la misma rentabilidad que los bonos de Grecia. Nos enfrentamos, lo que yo creo es muy importante, a una clara crisis de liderazgo político. Europa está por resumirte, Europa está en susto o muerte, pensando en 2025, si las cosas no cambian. Nos queda todavía una temporada de sufrimiento. Bueno, muy buenas tardes, como siempre, a Antonio Castelo, que es un placer tenerle por aquí, que vamos a repasar toda la situación de la economía y con esas nubes oscuras cada vez más negras que está viendo en la Unión Europea, tambores recesivos en Francia, tambores recesivos en Alemania, los dos motores de la Unión Europea están atascados, parece que no salen por ahí y, en fin, vamos a intentar desgranar cómo estamos y también en términos de mercados. Como siempre, un placer, Antonio, encantado de recibirte por aquí. Hola, Héctor, pues igualmente encantado de estar contigo, ver que sobrevives al primer mes. Creo que sabes poner muy bien ya pañales e incluso dar biberones y demás. O sea que señores, esto es muy importante. Los mercados y la bolsa son importantes, pero aumentar la natalidad también es muy importante, sobre todo para los que somos ya mayores. Y nada, lo dicho, me encanta verte y saber que va todo bien. Y un abrazo para todos los seguidores, especialmente, como decías, para los amigos venezolanos que bueno, que tienen por allí dificultades y mucha tela que cortar. Les mandamos todos nuestros ánimos desde aquí, aunque desde aquí tampoco se crean que estamos fantásticamente bien, que también tenemos bueno, yo ahora que dices la primera parte, estoy long totalmente de cambio de pañales, estoy alcista ahí, estoy cogiendo práctica y bueno, alguna de estas hasta el tobillo he tenido que cambiar, y me he manejado bien. No tengo que... Bueno, no lo digo yo, lo dice Chris, que ahora mismo no está por aquí por el chat, pero es verdad que ya me estoy doctorando en el tema, y poco a poco vamos al lío. Oye, antes de empezar, con respecto a todo esto, que me sumo a todo lo que decías también de, oye, la situación y demás, pero quiero recordaros a los que veis esto desde YouTube, que sé que sois muchos, que la única manera de apoyar estas charlas que tengo con Antonio, si os gustan y queréis apoyar mi canal, cuesta muy poco hacerlo y es dejad vuestro like ahí. Pulsáis el like y así apoyáis el canal, como que dejéis vuestro comentario. Oye, Héctor, me gusta tu contenido, like, sigue así, me gusta lo que dice Antonio, no me gusta lo que dices tú, lo que sea, desde la educación siempre es bienvenido, pero dejadlo en comentarios. Y también suscribiros al canal, lo tenéis ahí el recordatorio, que muchos me seguís pero no estáis suscritos, y bueno, pues cada vez que os suscribís y si le dais a la campanita tenéis el recordatorio cuando subo vídeos, así que suscribíos y dadle a la campanita. Y dicho esto, empezando por lo que comentaba antes, que me parece que los que residimos en Europa tenemos motivos para tener focos de preocupación en la actualidad. Recordemos, salió ayer publicado la confianza del consumidor en Alemania, menos 23,3, luego lo voy a compartir aquí en pantalla. La inflación parece que incluso puede rebotar, que ha marcado suelo. Por otro lado, tenemos la confianza en Francia en los suelos, el déficit ampliándose. Los dos países, y lo dicen los bancos centrales de sus propios países, los bancos, el Banco de Francia y el Bundesbank, están apuntando a que pueda haber momento recesivo en algún punto en 2025. ¿Se pueden salir de estas nubes negras que está teniendo la Unión Europea con sus dos principales motores que apuntan mal y mal? Pues complicado realmente, Héctor. Me vas a dejar que me explaye un poquito. Sí, claro. Creo que toca, ¿no? Que Europa está en crisis es algo obvio y que llevamos diciendo prácticamente en todas nuestras intervenciones, en algunas con más énfasis, en otras con menos. Y bueno, los que ya somos un poco mayores, ¿no? Pues la verdad es que de la idea de la Unión Europea que surgió después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de garantizar paz y prosperidad entre las naciones europeas, desde que se fundó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero en 1951, y yo diría que hasta el Tratado de Maastricht en 1993, que todos acogimos con gran interés y con gran alegría, el proyecto europeo evolucionó en esos años para convertirse en un mercado único y en una unión política, ¿no? Y este sueño buscaba un continente unido, próspero y sostenible. Sin embargo, las últimas décadas Europa se está enfrentando a un entorno turbulento, difícil, que muchas veces pone en duda su capacidad para avanzar en una dirección común, ¿no? Divisiones internas, decisiones controvertidas como la implementación a ultranza de la Agenda 2030, de la que hemos hablado también algunas veces. Yo creo que están afectando tanto a la unidad como al desarrollo del continente, ¿no? Si quieres podemos describir un poco y lo podemos comentar y nos pueden apuntar las personas que nos están escuchando. Podemos describir
describir la crisis, ¿no? Lo primero que habría que decir es que Europa está fragmentada en múltiples dimensiones, ¿no? Y esto además podríamos decirlo en contrapunto a lo que son los Estados Unidos, que luego probablemente nos dará también un poquito de tiempo a hablar de ello, ¿no? Cuando comentemos un poco la divergencia que hay entre las bolsas americanas y las bolsas europeas. Como digo, Europa está fragmentada en múltiples dimensiones. Por un lado tenemos los países del norte, Alemania, Países Bajos, que defienden políticas de austeridad fiscal, mientras que los del sur, como España e Italia, abogan por un mayor gasto público para estimular el crecimiento, ¿no? Estas tensiones fueron evidentes durante la crisis de deuda de 2008, os acordáis todos perfectamente, y resurgieron con los fondos de recuperación para atacar la pandemia, ¿no? El COVID. Luego, por otro lado, tenemos Europa Oriental, liderada por Hungría y Polonia, que tiene constantes roces con Bruselas en temas como el Estado de Derecho, los derechos humanos y todos los problemas de migración, ¿no? La pandemia del COVID llevó a un aumento drástico de la deuda pública en casi todos los países de la Unión Europea debido a las medidas de estímulo económico. Todos lo entendimos, pero el resultado es que en la actualidad muchos Estados miembros se enfrentan a déficits fiscales descontrolados, exacerbados también por el aumento de otros gastos que a lo mejor no están lo suficientemente justificados. También, desde luego, sin duda, por el aumento del gasto militar en respuesta a la guerra de Ucrania y a las inversiones necesarias para la transición verde. Y esto también, pues como veremos luego, está bastante cuestionado, ¿no? Entonces esto al final ha generado tensiones en torno a las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que muchos países consideran obsoletas. Algunos abogan por relajarlas para dar margen a políticas expansivas y otros temen una falta de disciplina fiscal que ponga en peligro la estabilidad del euro, ¿no? Y aquí pues tenemos el caso de Francia, del que luego también hablaremos largo y tendido, ¿no? Pero bueno, además de los problemas de deuda, de déficit presupuestarios, nos enfrentamos, lo que yo creo es muy importante, a una clara crisis de liderazgo político, ¿no? El Consejo Europeo, donde los Estados miembros acuerdan políticas comunes, está paralizado completamente por el choque de intereses nacionales, mientras tenemos a líderes como Macron y Scholz que deberían de impulsar la integración. En vez de hacer esto, lo que están haciendo es pelearse con problemas internos que tienen políticamente sus respectivos países, ¿no? Y todo esto pues debilita su influencia en Bruselas. Han crecido movimientos euroescépticos desde el Brexit en el Reino Unido, que ya padecimos, hasta partidos, todos conocemos ahora, pues en diferentes países de Europa que están cuestionando realmente a la Unión Europea. Y esto al final lo que hace es que refleja una desconfianza ciudadana hacia las instituciones europeas, que se ven como burocráticas y alejadas de las necesidades reales. A ver, las instituciones europeas han tomado decisiones polémicas, como decíamos antes, la aplicación de la Agenda 2030 a ultranza. No es que estemos en contra de la transición ecológica, para nada. Sí, que lo hemos dicho muchas veces. Claro, lo que estamos en contra es que se hayan impuesto una serie de estrictas regulaciones medioambientales que están afectando negativamente a industrias clave y que están clavando totalmente el crecimiento de Europa. Tú antes hablabas de la situación de Alemania, pues es que precisamente aquí nos encontramos el sector automóvil alemán, que era absolutamente top en el mundo, que era la auténtica referencia, pues ahora mismo enfrentándose con altos costes para adaptarse a la electrificación, lo tienen tumbado completamente. En otros países pues tenemos problemas. España, por ejemplo, pues es muy claro en el sector primario. Vemos a agricultores y a ganaderos frecuentemente protestando por ello, y con toda la razón del mundo, ¿no? Entonces todo esto al final ha generado tensiones en el empleo, en la competitividad. Sectores como la minería, la energía, que son esenciales para países muy específicos, pues están en una crisis tremenda, ¿no? La Comisión Europea está acusada de tomar decisiones basadas en una visión ideológica, priorizando objetivos climáticos sobre la realidad económica de los Estados miembros, ¿no? Y esto, como digo, genera conflictos, ya que muchas industrias consideran que no se les ha dado tiempo suficiente y que ni siquiera se las ha considerado, ¿no? Claro. Todo esto, bueno, pues al final provoca un auge del nacionalismo, del populismo, que hace que cada vez más países cuestionen su permanencia en la Unión Europea o que se desaceleren los procesos de integración. El tema de la deuda pública, que hemos pasado antes un poco de puntillas, pues nos centramos ahora un poco en él. Representa un riesgo financiero muy importante. ¿Por qué? Pues porque si los mercados internacionales perciben que los Estados miembros no pueden controlar su déficit, Francia, la confianza en el euro, pues puede tambalearse. Y ahí lo estás viendo en el 1,04, el euro, claro, con un descenso importante. Claro, claro. Y entonces esto puede generar una crisis semejante a la de 2008, con una diferencia: que en el 2008 sí que el Banco Central Europeo estaba, digamos, a cero y pudo emitir deuda, no emitir deuda, sino comprar deuda de los países a saco e inyectar liquidez al sistema para que aquello no se cayera, pero ahora ya
después de eso y no haberse recuperado eso, y a continuación el COVID y no haberse recuperado el COVID, pues viene ya con una situación complicada. Entonces, para superar esta crisis, la Unión Europea debería adaptarse a una serie de necesidades actuales, ¿no? Empezando por reformar sus instituciones para ser más transparentes y cercanas a los ciudadanos. Si tú sales a la calle, y seguramente los que estamos aquí, que somos personas informadas, que invertimos tal, les preguntas, oye, ¿cómo son las instituciones en la Unión Europea? Absolutamente son incapaces de saber qué es la Unión Europea, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo. O sea, hay demasiado ruido, percibimos demasiada burocracia, ¿no? Luego habría que diseñar un marco fiscal que equilibre la necesidad de inversión con la sostenibilidad de la deuda. Esto es algo que los que somos mayores siempre cuestionamos. Decíamos, bueno, ¿cuál es la gran diferencia con Estados Unidos? Que en Estados Unidos, al final, la política económica, la política fiscal, la política monetaria es una para un país. Aquí hay que negociar con mucha gente, ¿no? Y entonces esto es complicado, ¿no? Decíamos, promover una transición ecológica y digital, pero más equilibrada, que considera las particularidades de cada estado, las particularidades de los sectores que son potentes en Europa. La transición verde es verdad que debe de avanzar con incentivos, pero no con imposiciones, que es lo que estamos viendo. Y curiosamente nos encontramos cuando hablamos con empresas de energías renovables que nos dicen, sí, es que a nosotros todo el mundo nos dice tal, pero luego tenemos todos los problemas del mundo burocráticos para poner en marcha nuestros proyectos y demás, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿Europa puede hacer todas estas reformas? Pues yo creo que es difícil. Si hubiera un claro liderazgo, pues sería desde luego una oportunidad para replantear la situación del proyecto europeo. Pero yo no sé vosotros, desde luego yo no veo el No. liderazgo en ningún país y por ningún sitio, ¿no? Entonces, sí que efectivamente, como tú decías, la situación parece muy preocupante. Ahora lo vamos a ver con gráficos, ¿no? Pero es cierto todo lo que dices, que gracias por hacer este recap de y cómo está la fotografía europea y qué se puede hacer, ¿no? Con respecto al futuro. Pero es verdad que tenemos elecciones en Alemania en breve. Vamos a ver qué sale de ahí, porque yo creo que los ojos de Europa tienen que estar puestos en esa cita, ¿no? Entonces, yo creo que es para ilustrar todo esto de lo que estamos hablando y lo que comentaba Antonio y que se ha extendido un poco más para, bueno, pues resumir cómo está la situación y buscar soluciones, que parece francamente difícil. Vamos a verlo en gráficos, ¿no? Y luego nos vamos a centrar seguramente en el país que peor lo está pasando, que es Francia, que es nuestro vecino y que ya están vientos claramente en contra, ¿no? Pero dejadme que os resuma un poco esto. Esto es algo que hacía mención antes. La confianza del consumidor en Alemania está en menos 23,3. Pero ojo, dices, hostia, qué rejonazo ha metido la confianza del consumidor de Alemania. No, es que lleva en negativo desde todo el 2024. Es tremendo. Y ya no solo esto, sino que su vecino, Francia, por primera vez en la historia, los bonos de Francia están cotizando a la misma rentabilidad que los bonos de Grecia, que Grecia era el denostado del año 2008 en adelante. Y ahora Francia cotiza su bono, su prima de riesgo con respecto a Grecia es exactamente la misma. ¿Esto es síntoma de que puede Europa ir a peor, en tu opinión? En términos de mercados me estoy refiriendo especialmente. Bueno, es que esto es obvio, ¿no? O sea, estabas poniendo esto, pues ahora mismo estoy mirando, tengo aquí mis conexiones varias y entonces rentabilidad del bono griego a 10 años 2,95,8, del bono francés 2,92,7. O sea, estamos hablando de 3 pips. Si nos vamos a la prima, nos vamos a la prima de riesgo. Pues la prima de riesgo francesa está en 82 puntos básicos y la griega en 85 puntos básicos. O sea, recordemos cómo nos denominaban a los países mediterráneos los PIGs, ¿no? Los periféricos, con un tono irónico, los de arriba, ¿no? Y ahora pues, nos encontramos países como Francia, que lo está pasando mal, y Alemania, que bueno, que yo creo que no lo está pasando mucho mejor. Y bueno, y ahí están efectivamente el gráfico de confianza que tú ponías antes, que es bastante descriptivo. Entonces, o sea, efectos de mercado, ¿esto cómo se refleja? Pues bueno, pues se refleja en lo que estamos viendo, o sea, que mientras las bolsas americanas van como un cohete, pues las bolsas europeas no. Y que esa divergencia
además cada vez se hace mayor y se hace más grande. Y además que esto conjuga con, primero, para que pueda entender la gente lo que está pasando con Francia, ¿no? Los bonos a 10 años en Francia con respecto a los bonos de Alemania, que eso es lo que se considera como prima de riesgo, creo que lo escuchamos bastante durante la crisis del euro, del año 2010 en adelante, están cotizando al mayor nivel desde el año 2012. ¿Evidencia esto que va a haber una crisis de deuda en Europa? A mi modo de ver, y ahora me dices tú tu opinión, Antonio, no quiere decir directamente esto, pero sí que significaría que esa posibilidad aumenta, por desgracia. Vamos a ver qué ocurre con las elecciones de Francia, perdón, con las elecciones de Alemania, con la aprobación de los presupuestos de Francia, que están ahora mismo cocinándose en la Asamblea Nacional Francesa, pero no pinta bien porque que repunte tanto el riesgo, habrá gente que dirá, es una oportunidad clarísima. Puede serlo, claro que sí, una oportunidad clarísima de invertir en mercado francés, pero igual te tiras muchos años hasta que recuperas. Es que ese es el problema, que hay que ver el horizonte temporal en el que se mueve Francia y el mercado europeo y los dos grandes países. Si la Unión Europea, como bien decías en tu introducción, avanza hacia la dirección de corregir esos errores del pasado con respecto a cuáles son el orden de prioridades, pues estoy de acuerdo en que ahora mismo es una oportunidad de inversión ya no a larguísimo plazo, sino a largo plazo, medio largo plazo, podríamos decir. ¿Qué ocurre? Que si existe decalaje en esto, pues es que las nubes te van a descargar una tormenta mayor. Es que Alemania prevé recesión de menos 0,2% para 2024. Y Francia, los últimos PMIs están en un retroceso que no se veía desde el COVID. Y hablamos de las dos locomotoras de Europa, Antonio. Y el tercer país, que es Italia, pues los números no son mucho mejores. Y el cuarto país, que es España, aunque en teoría estamos creciendo y somos el país que más crece y tal, si se escarba un poco, y recomiendo también a tus seguidores que vean algunos vídeos con analistas macro importantes donde lo explican esto muy bien, al final aquí en España estamos creciendo gracias al gasto público y gracias a la deuda pública. Entonces, bueno, pues tenemos un problema. O sea, para mí, el mayor problema que hay en el mundo, no solamente en Europa, en el mundo, es la ingente cantidad de deuda pública que tenemos encima de la mesa en la última década, las últimas 2 décadas, ¿no? Y entonces el riesgo aquí es que estos se termina enquistando, porque esto pues, va a generar un problema. Si los dos países que más crecen y que más tiraban y que más aportaban a Europa, como es el caso de Alemania y de Francia, se encuentran pues Francia ahora con una situación complicada, muy compleja para aprobar sus presupuestos, ¿no? Bueno, pues va a tener un auténtico problema. Y el problema, la segunda parte del problema es que políticamente en Francia y en Alemania y en España y en Italia hay un galimatías bastante importante, ¿no? Porque hemos pasado de situaciones donde había dos partidos más o menos mayoritarios y se podían turnar a ser un auténtico patio de vecinos, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, pues Barnier, el primer ministro francés, se encuentra haciendo un esfuerzo para sacar adelante los presupuestos, tendría que subir los impuestos, tendría que recortar el gasto público por valor de 60.000 millones de euros, pero se encuentra en una pinza, ¿no? Porque por una parte tiene a la izquierda, la extrema izquierda de la izquierda, tiene prácticamente perdido el diálogo hace tiempo con ellos porque le exigen que aumente el gasto social. Por la parte de la derecha tiene a Le Pen pues diciéndole que, bueno, pues que de alguna manera nada de subir impuestos. Entonces, claro, si tú tienes que bajar el déficit y tienes que unos te piden gastar más y otros te piden ingresar menos, pues realmente tienes un problema. Y lo que está pasando ahora mismo en Francia es que podría enfrentarse a una moción de censura tan pronto como la próxima semana y esto, pues de alguna forma, es lo que estamos viendo en el mercado, que se está reflejando en esas rentabilidades de los bonos y en ese aumento de la prima de riesgo, ¿no? Para 2024 el objetivo está en el 6%, el objetivo de déficit fiscal, que es lejos del famoso 3% exigido por Bruselas, lejos, el doble realmente. Y bueno, pues sí.
el ministro de Finanzas, Monsieur Armand, dice bueno, que se muestra abierto a compromisos sobre el presupuesto, ¿no? Y que dice que prefiere un presupuesto modificado a la ausencia de presupuesto. Recordamos que en España llevamos un año y probablemente vamos a por el segundo sin presupuesto, prorrogando los presupuestos, ¿no? Y claro, en Francia pues hay tres posibles escenarios, ¿no? Para el presupuesto de 2025. Aprobar el presupuesto mediante un compromiso entre el Senado y la Asamblea antes del 21 de diciembre, saltándose lo que digan los partidos. Como los partidos componen el Senado y la Asamblea, esto es complicado. Que el gobierno puede imponer el presupuesto por decreto después de la fecha límite, pero esto es complicado también porque si el gobierno es derrocado, y recuerdo que se habla tanto bueno, probablemente la semana que viene o la otra puede haber una moción de censura, si el gobierno es derrocado, pues esto no podrían hacerlo, y estamos ya metidos en diciembre, y podría aprobarse una ley especial que prorrogue el actual presupuesto hasta 2025, con lo cual lo de conseguir estos objetivos que les habían puesto del 6%, recordemos que vienen del 9 o algo así, Nada, olvídate. pues eh, claro, es Sí. complicado, ¿no? Entonces, bueno, Barnier lo que dice es que, bueno, que prefiere pelearse con la Unión Europea, que es más sencillo entenderse con ellos, que con el resto de partidos que tienen allí, ¿no? Y bueno, y esto por aquí, y en Alemania, pues bueno, tenemos convocadas elecciones Sí. también, un poco por lo mismo, con lo cual, cójase, Un sainete mézclese, importante. aplíquese. Pero fíjate, que quería preguntarte, tú cómo lo ves como perspectiva de hombre que lleva en esto muchísimo tiempo y que te las has comido de todos los colores para bien y para mal, ¿no? Si Alemania y Francia entran en recesión y van avanzando a un mayor estancamiento, teniendo en cuenta que somos vecinos de Francia y los compromisos comerciales que tenemos, que hasta ahora Francia no había entrado en recesión, aguantaba tal, pero ahora apunta a esa dirección. ¿España se puede ver afectada de esta situación negativamente o puede sortearse lo peor Se para puede, España? Se puede ver afectada, claro que se puede ver afectada. ¿A quién vendemos nuestros productos en España? ¿A quién vendemos nuestros bienes y nuestros servicios? Pues fundamentalmente a los países europeos y fundamentalmente a los más potentes, a Francia y a Alemania. Si ahí hay una crisis, pues nos vamos a encontrar. Hombre, aquí productos, la verdad es que últimamente no es que vendamos muchos, ¿no? Pero todos los servicios, el turismo, por ejemplo, que es al final nuestra locomotora, está yendo bien, pero si tenemos una crisis importante en Francia y una crisis importante en Alemania, pues digamos que la gente que va a venir aquí a pasar sus vacaciones, incluso a comprar casas a vivir, pues puede ser que vengan menos. Y entonces nosotros ahí tendremos un problema también bastante importante, ¿no? Porque, bueno, prácticamente la economía española pues cada vez se queda más reducida a eso. O sea, antes decíamos que se carga en el sector primario, la industria eh, en España está cargada ya desde hace mucho tiempo. Nos quedan los servicios. Y si hay una crisis europea global, pues no sé yo quién va a venir aquí a pasar sus vacaciones. Bueno, vendrán los americanos, que no está nada mal, ¿no? Pero, Bueno, pero bueno, espérate, porque no. los americanos también, cuidado que ahí tienen, si quieres luego lo tocamos, ¿no? O lo comento así muy rápidamente. Cuidado porque la brecha de la riqueza en Estados Unidos Es se ha importante disparado también. tremendamente. Es decir, que cada vez hay más clase media baja y más clase media alta. Se ha eliminado la clase media directamente. Sí, pero bueno, eso está pasando realmente en todo el mundo occidental. Esto es Sí, algo que habría que hacérselo mirar. Pero con todo, al final, los americanos, el americano rico, que es el que más o menos puede venir aquí, pues quizás sí. puede seguir viniendo. Y el americano que no es tan rico, pues en vez de venir aquí, pues se va a quedar en Florida o se va a quedar en, no sé, allí dentro del país, que les va a salir tal. Aquí en Europa, pues quizás no podemos ni siquiera aspirar a eso. No sé, es preocupante, desde luego, claro, o sea, que las locomotoras de Europa, Alemania y Francia, no crezcan, pues esto genera un problema muy importante. Sí, no, completamente que es algo que tenemos que tener en la cabeza pensando en el futuro de a ver por dónde vamos, ¿no? Y cuáles son los inconvenientes que puede haber con respecto a si esta situación va empeorando, que, insisto, parece difícil desde el punto de vista económico y luego desde el punto de vista de los mercados.
Tú que llevas en el mundo financiero mucho tiempo y yo ya también llevo unos años, menos que tú, obviamente, pero llevo unos pocos, he escuchado eso habitualmente de este es el año de Europa. Este año sí. Y solo he visto este año sí, en los últimos 10 años, me parece que en un año. Que sí que la bolsa europea tiró, tal, no sé qué, creo que fue en 2022, ¿eh? Y aún así, mira cómo fue, ¿no? Me parece que fue en 2022 cuando Europa sí batió a Estados Unidos, pero el resto de los años, este es el año de Europa. Este es el año de Europa y fíjate, este es el año de Europa. Quiero compartirte este gráfico de aquí, ¿no? Que lo he compartido últimamente bastante por el canal, ¿no? Este es el año de Europa y mira qué desastre de la bolsa europea con respecto a Wall Street, que únicamente ha tenido un periodo de estabilidad superando a Estados Unidos en la época del 2000, pero es que del 2000 en adelante, nada de nada. Y luego es verdad que si nos fijamos en la brecha de valoración, mira las valoraciones actuales de la bolsa de Estados Unidos, como siempre iban de la mano, valoraciones de Estados Unidos, valoraciones de la Unión Europea, de las cotizadas aquí en la Unión Europea, y cómo ahora esa relación se ha roto por completo. Yo no sé si crees que esto puede revertir a la media. No sé cómo ves esto, que se haya roto esa relación. Ya llevamos, ojo, llevamos 15 años con esa relación rota. Parece que no hay vuelta atrás. Bueno, pues a ver, que el desacople entre la bolsa americana y la bolsa europea se ha vuelto más evidente en los últimos tiempos, pues es obvio, lo estás mostrando ahí, no hay mucho más que decir. Lo que sí que podemos hacer es preguntarnos por qué, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí podemos repasar rápidamente. Tenía aquí tomadas algunas notas porque, bueno, no quería dejarme nada, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que en Estados Unidos hay un mercado único que está verdaderamente integrado versus la Unión Europea, donde hemos visto que la idea aquella de Unión Europea, pues no es así. ¿Por qué? Porque existen barreras regulatorias, fiscales, culturales entre los países miembros, mientras que en Estados Unidos hay un mercado único, interno, completamente integrado, con un idioma, una moneda, una regulación fiscal homogénea, y esto facilita el comercio y la inversión en la movilidad laboral. En Estados Unidos la gente se mueve de la costa este a la costa oeste y a la inversa sin mayor problema, hablan todos lo mismo, se entienden rápidamente y tal. O sea, aquí en Europa, pues hombre, un finlandés a lo mejor se viene encantado a vivir a Málaga porque tendría un clima magnífico, pero a lo mejor uno de Málaga lo tiene no ya complicado para irse a Finlandia, porque seguramente no habla ni siquiera inglés, sino incluso para irse al norte de España, ¿no? Luego, Estados Unidos, pues bueno, el liderazgo en innovación y tecnología, pues es que, no sé, o sea, quiero decir, ellos tienen un Silicon Valley, ¿no? Que es un ejemplo icónico, ¿no? De cómo la combinación de inversión, investigación, emprendimiento y capital de riesgo ha creado empresas gigantes como las que conocemos. Y Europa, pues hombre, hay un poquito de innovación, pero desde luego no hay ningún hub tecnológico de esta magnitud y desde luego aquí en Europa lo que tenemos es burocracia a discreción para crear y para escalar empresas, ¿no? Este es otro asunto, ¿no? La política monetaria más ágil y centralizada, pues lo hemos dicho antes también, mientras la Reserva Federal trabaja para lo que sería prácticamente un continente, porque Estados Unidos, aunque son un único país, o sea, de costa a costa, es tan grande como Europa, pues aquí en Europa realmente el Banco Central Europeo debe de pelearse para intentar equilibrar los intereses de 20 países con economías diversas y todo esto complica la decisión bueno, pues de políticas monetarias, de hacerlo rápidamente, ¿no? Luego el dinamismo empresarial, la cultura emprendedora. En Estados Unidos se fomenta una cultura de emprendimiento y toma de riesgos y en Europa lo que se fomenta es la normativa. O sea, normalizado todo, lo hemos hablado muchas veces. Aquí en Europa nos dedicamos a legislar, mientras los americanos crean y producen y los chinos ya también antes copiaban. Algún seguidor tuyo nos criticó en alguna ocasión, pues dije, bueno, copian y tal, ¿no? Copiaban, ahora tienen ya también su propia tecnología y van muy bien, por cierto. Pues aquí lo único que tenemos es en medidas restrictivas para los emprendedores y legislación que hay que cumplir. La flexibilidad en el mercado laboral, hemos hablado de ello.
el liderazgo en el dólar como moneda global, pues al final el dólar sigue siendo el dólar, el euro, aunque importante, no ha alcanzado el mismo nivel de aceptación global que el dólar, ¿no? La capacidad de gasto y deuda sostenible, porque lo que decíamos antes, Estados Unidos es un único país. En Europa las reglas de pacto de estabilidad y crecimiento, pues al final restringen el déficit, la deuda de los países y de alguna forma pues esto genera un problema. Una cosa muy importante, que empezamos hablando de ello al principio cuando te decía lo de los pañales, pero que hay que atender, que es la demografía. Sí. La demografía en Estados Unidos es muy favorable. Estados Unidos tiene una población muy joven y una tasa de natalidad más alta que la mayoría de los países europeos, ¿no? Es verdad que su política de inmigración es muy controvertida, pero sin embargo no hay ningún problema para atraer talento e incrementar su fuerza laboral. Europa, la población está muy envejecida y con todo el cariño, porque yo creo que los inmigrantes son absolutamente necesarios y bienvenidos. ¿Quiénes? Los que vienen a aportar talento y a trabajar, porque si no, nos encontramos con un problema importante, ¿no? Entonces, esto es duro decirlo, pero es algo a lo que hay que enfrentarse y hay que entender, ¿no? Y luego, bueno, pues otro tema muy importante, que es la independencia energética, ¿no? Estados Unidos tiene gas y petróleo el que quieras y en Europa no tenemos nada de esto, ¿no? Y lo hemos visto precisamente pues con la crisis energética causada por la guerra de Ucrania. Por cierto, este año el gas natural está subiendo aquí en Europa un 40 y tantos por ciento, que lo miraba antes, que hemos tenido 2 años buenos, el invierno del 22 y el invierno del 23 han sido climáticamente razonables. Este parece que va a ser un poco más frío y tenemos al gas natural subiendo un 44% en lo que va de año. Ojo con esto, porque esto puede generar también un poquito más de susto con la inflación, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, cójase todo esto, revuélvase, muévase y la conclusión que sacamos es que la combinación de un mercado interno integrado, el liderazgo tecnológico, la flexibilidad laboral, el dominio del dólar, la capacidad de respuesta fiscal y monetaria, pues le dan a la economía americana una serie de ventajas estructurales sobre la europea que nosotros no tenemos. Y además, todo esto, en lugar de haberlo mejorado con aquella idea que teníamos de una Europa única, tal, no sé qué, pues hemos visto que en las últimas décadas pues se ha empeorado, ¿no? A ver, vamos a pensar que en algún momento mejorará la situación, ¿no? Porque como tú decías antes, y antes te mandé un gráfico que no sé Sí, si... mira, lo vamos a poner si lo aquí, el puedes gráfico poner. este, porque creo que es interesante ponerlo en Sí, perspectiva también, de las en valoraciones de la este... bolsa europea con respecto al SP500, que mirad ahí, que está, ahí se ha pasado la imagen. Dame un segundito, porque creo que lo Sí, teníamos. Espera, que tengo aquí abiertas mil cosas. Aquí, lo ahí tenemos está. aquí, ahí lo Ahí- tenemos. ahí- sí, ese es el relativo del PER del Eurostoxx versus el PER del SP500 que publicaban mis amigos de Macroyield esta mañana utilizando datos de FactSet y ellos mismos. Lo han publicado hoy en el semanal y bueno, pues me ha venido muy bien cuando me planteabas un poco los temas que podíamos ver, porque vemos que es que, claro, o sea, no es que las bolsas europeas estén baratas, es que está en mínimos relativos de valoración, ¿no? El PER a 12 meses relativo del Eurostoxx frente al del SP500, pues ha caído a niveles a los que ni siquiera se acercó ni en la crisis financiera, ni en la crisis de deuda, ni en el Brexit, ni en ningún momento. Entonces, a ver, el aparente atractivo de las valoraciones de las empresas europeas y de las bolsas europeas podría estar justificado por todos los puntos que hemos mencionado antes, ¿no? Pero a ver, podemos pensar también que los niveles alcanzados hacen pensar que el punto de inflexión podría estar acercándose. Bueno, vale, bien, está bien, pero ¿cuál es el problema? Pues que no lo vemos lo suficientemente cerca como para afirmar que en 2025 vamos a ver mejor a Europa que a Estados Unidos. Yo creo que por desgracia nos queda todavía una temporada de sufrimiento. Está barato, sí, en algún momento tenderá a darse la vuelta también, pero yo creo que todavía, honradamente, todavía nos queda, ¿no? Sí, temporada de sufrimiento la llevamos viviendo lo que hablábamos, ¿no? Desde hace tiempo atrás. Sí que es verdad que el DAX ha estado en máximos históricos y decía, Alemania en recesión y el DAX tirando. Y es cierto que hemos tenido esto en el conjunto de los valores europeos, no tan así. Pero aún así hay que ver por qué y cuáles han sido las que han tirado del barco. O, por ejemplo, por qué
el IBEX ha estado tirando tanto tiempo y es síntoma de que la economía española va como un cohete. Bueno, es verdad que va mejor en términos nominales que otras economías. Esto es puramente, o sea, desde el punto de vista teórico es real. Y dos, el IBEX no sube por esto, sino que sube por la concentración bancaria que tiene el índice, que se han beneficiado por la subida de tipos de interés y porque una empresa como Inditex también ha crecido de manera Sí, importante. no, incluso este año, pues una empresa que la teníamos olvidada como Telefónica, pues ha aguantado razonablemente Exactamente. bien y tal. Entonces, claro, o sea, tienes que los que antes llamábamos los blue chips de la bolsa española, pues han aguantado y los bancos que llevaban machacados mucho tiempo, pues han incorporado y gracias a esos tipos de interés elevados y tal, pues bueno, pues han estado ahí y bueno, y por esto pues hemos tenido más visibilidad que otras bolsas europeas. Pero bueno, veremos a ver qué pasa ahora con los bancos centrales y con los movimientos de tipos y veremos a ver esto cómo los afecta a nuestros bancos. Oye, te preguntaban aquí a algunos seguidores de la comunidad que cómo veías Reino Unido, teniendo en cuenta el contexto europeo. Reino Unido se salió con el Brexit, ha estado muy penalizada, muy castigada, pero si ves margen de recuperación en Reino Unido o también puede pasarlo mal. A ver, Reino Unido tiene una ventaja respecto de Europa y es lo mismo que decíamos antes, de que es un solo país. O sea, por lo tanto, bueno, dentro de los problemas que se le generó el Brexit, porque el Reino Unido estaba muy metido, muy con los mismos defectos que tenía Europa. Por ejemplo, pues tiene una población muy envejecida y hace falta mano de obra y este primer movimiento del Brexit pues lo ha dejado sin puestos muy básicos, ¿no? Y esto pues les ha generado problemas, les ha generado inflación, les ha generado desabastecimiento y demás. Pero al final lo que ocurre es que ellos son un único país, entonces a la hora de tomar medidas y de tomar decisiones es mucho más fácil que la saquen adelante que aquí, que habrá que poner de acuerdo a alemanes, a franceses, a holandeses, a belgas, a españoles, a italianos, a griegos, a portugueses, a finlandeses, o sea, gente que no tienen la misma percepción y las mismas necesidades unos y otros, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente Reino Unido estará un poco a mitad de camino entre Estados Unidos y Europa, la recuperación llegará seguramente antes que a Europa. Pero hay que tener en cuenta que ellos han sufrido mucho con el Brexit. O sea, la idea del Brexit de vamos a salirnos de Europa porque esto nos va a mejorar, pues se ha visto que desde luego en el corto plazo no solamente no les ha mejorado, sino todo lo contrario, ¿no? Y bueno, y están teniendo la suerte de que de alguna manera en Europa pues se les sigue dando un trato especial, preferencial, y aunque nunca han estado en el euro y ahora pues no están en la Unión como tal, pues bueno, tienen una serie de ventajas de las que ellos se han estado aprovechando. Y luego también pues que los americanos con todo saben que el Reino Unido, digamos, es su puente natural para Europa y el Reino Unido sabe que es el puente natural de Europa para Estados Unidos. Entonces, yo veo que tiene esa ventaja y probablemente pues empezará a recuperar antes que Europa, desde luego. Y yo creo que fantástico esta parte. Como has dicho antes, algo hablaremos de Estados Unidos. Me he dejado para el final muchas de las cuestiones que también vosotros queréis resolver con respecto a todo esto. Antes de ir a la parte de Estados Unidos, así rápidamente en esta parte final del programa, que muchas veces Antonio y yo hablamos de Estados Unidos, hoy nos hemos dedicado más a Europa. También porque era ayer Acción de Gracias, la bolsa está un poquito más, sí, máximos históricos, pero con el volumen un poquito más bajo. Digo, bueno, pues vamos a centrarlo hoy un poco más en Europa. Pero antes, os digo a todos los que estéis viendo el programa, que lo veis desde aquí en la plataforma morada, pero también lo veis en YouTube, en diferido, todos los que lo veis, que sepáis que el próximo 19 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde hora española, arranca mi especial fin de año financiero, que van a ser 8 horas de streaming brutales, como todos los años. Y bueno, pues que os apuntéis a ver ese programa, que va a ser espectacular. Pronto os diré la parrilla y novedades para vosotros, porque va a haber, como el año pasado, sorpresas. Y para estas sorpresas y toda la información con respecto a todo esto, lo único que tenéis que hacer es suscribiros a mi newsletter, que es gratuita. Lo tenéis en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado, y también os lo pasa en directo aquí Andrea por el chat, para que os suscribáis. Ya vamos haciendo una newsletter con muchos suscriptores, así que venga, suscribíos, que pronto novedades. Y dicho todo esto, precios objetivos de los bancos de inversión de Estados Unidos.
Unidos tremendo, todos súper alcistas. No hay bajistas en la sala, Antonio, no hay bajistas en Estados Unidos, todos al barco alcista pensando en 2025, que va a ser un año incluso, no mejor que este, pero un año súper alcista. Hasta Bank of America dice precio objetivo 6.666 puntos. Yo no sé si esto es un cachondeo, un troleo o es la realidad de que lo ven así. No sé cómo lo ves tú. Pues es que vamos a ver, Héctor, no sé, el otro día me preguntaba alguien, ¿no? Rally de Navidad, digo, joder, si llevamos 2 años de rally de Navidad. Pues vamos a ver, si, o sea, los analistas técnicos lo tienen muy claro, ¿no? O sea, tú coges, yo qué sé, el que tú quieras, el SP 500, le pinta la línea de tendencia, saca las medias móviles de 100 y de 200 y estamos por ahí arriba, estamos muy por encima de cualquier referencia. ¿Cómo vas a decir que el mercado va a bajar? Sí, en algún momento bajará, pero es que todas las correcciones que hemos visto a lo largo del año, o sea, ¿te acuerdas a principios de agosto la que se montó, que luego se repitió a principios de septiembre, que luego pues lo vimos algunos días antes de las elecciones en noviembre? Pero es que, bueno, o sea, el mercado está absolutamente disparado. A ver, ¿qué ventaja tienen los americanos, además de todo lo que hemos dicho antes, que no es poco? Pues que, bueno, allí sigue habiendo un sector que tiene un peso salvaje, que es el sector tecnológico, ¿no? Y que yo creo bueno, pues que de alguna manera está, eh, no sé, está afectando, digamos, a todo el mercado, ¿no? El tema de las siete grandes, pues hemos hablado muchas veces que si ellas subían, tiraban del mercado. ¿Qué pasa también ahí? Pues que la inversión en los últimos tiempos ha cambiado, se ha modificado, la gente invierte en ETFs, en ETFs que están indexados y al final, claro, cuando tú coges un movimiento alcista y todo sigue subiendo, pues la gente esto le despierta de ganas, digamos, de estar, de invertir y todo eso es un movimiento que se va retroalimentando, ¿no? Entonces, bueno, luego por otra parte, a ver, tipos de interés yo creo que no van a bajar ni tanto ni tan rápido como se decía, pero sí que probablemente van a bajar. Entonces aquí se van a incorporar. ¿Van a bajar, te eh, refieres, Antonio, 2025 o en diciembre, en la próxima reunión? O sea, ¿va a seguir no, el ciclo de bajadas? en la próxima reunión yo creo que van a bajar un cuarto de Sí, punto tanto el sí. BCE como la Reserva Federal. Mm. Y luego yo creo que la Reserva Federal puede bajar dos, tres veces quizás en lo que va de año, otro cuarto de punto en cada bajada, pero no va a bajar prácticamente todos los meses, como se decía hace unos meses atrás, ¿no? O sea, las bajadas van a ser más contenidas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que va a haber un movimiento de bajada de tipos, que hasta ahora, hasta hace unos meses, lo que había sido era de subida o de mantenimiento en niveles altos, ¿no? Y este movimiento de bajada de tipos, de menos tensión a la hora de financiarse, pues le va a beneficiar mucho a empresas que hasta ahora no se habían incorporado a estos movimientos alcistas del mercado y que ahora están ahí. Por ejemplo, si vemos el Russell 2000, pues bueno, hace un año, 2 años, pues sufría un poquito, ¿no? No iba igual y este año, pues bueno, pues está apuntando un 21%, menos todavía que la subida del SP, que es un 27, pero se está apuntando ya a un 21 y esto puede ir sin duda a más. Y luego, pues bueno, algunas de las medidas que ha anunciado Trump, un tema de bajar la fiscalidad de las empresas, de regular menos, de hacerlas más flexibles y demás. Al final, todo esto lo que hace es que en el corto plazo, hablamos del año 2025, luego ya veremos a ver qué pasa, pero de momento en el 2025, lo que hace es que en un mercado que es, o sea, que prácticamente es tan interno como es el americano, las empresas americanas, las grandes a lo mejor sí, pero a partir de cierto tamaño no necesitan irse fuera a vender sus productos, porque los venden dentro de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues ante esta situación, pues bueno, se pueden ver favorecidos. Entonces, que podrían irse los índices, ¿no? Alguien decía hoy, ¿no? 6.666, qué numerito, Bank ¿no? of America, es que no es cualquier banco, es un banco importante que dice Sí, no, 6.666. Yo no sé si se está quedando con nosotros, sinceramente. No sé si es que le ha puesto el punto del Día de los Inocentes o algo no así, lo sé, no lo sé. O sea, yo no anticipado. sé, cuando hacen estos ejercicios, yo le digo a la gente que no tengo la bola de cristal, ¿no? Que es muy difícil decir un número, ¿no? Pero bueno, o sea, yo lo que sí que veo
es que Estados Unidos tiene potencial de crecimiento todavía, y veo que los grandes sectores que han movido la economía, que es todo lo relacionado con la tecnología, nos centramos en la inteligencia artificial, pero hay muchas cosas alrededor, pues van a seguir estando ahí, van a seguir tirando, que probablemente empresas de tamaño más mediano y más pequeño se pueden incorporar durante el año que viene eso. Pues allí en Estados Unidos lo vamos a ver y aquí en Europa no lo vamos a ver. Entonces yo lo que sí que estoy diciendo cuando me preguntan es que sigo viendo avanzar a las bolsas americanas y las empresas que cotizan en las bolsas americanas, y sigo viendo con dificultades a las empresas europeas que cotizan en las bolsas europeas. Este es un poco el mensaje que yo puedo mandar. Fíjate, aquí en Europa, y bueno, no hemos hablado de los bancos centrales, Mm. me has preguntado esto, yo creo que puede haber un problema muy importante. Igual que en Estados Unidos, creo que no es necesario que la Reserva Federal baje mucho más, hagas más de esos dos, tres movimientos durante el año que viene de bajada de tipos. En Europa estaría justificado. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes, ¿no? El problema de Alemania, el problema de Francia y bueno, el Pero problema... una cosa con respecto a esto, que no sé qué piensas. Es cierto, pero ojo porque ellos tienen que medir también el efecto divisa y el euro dólar está en es que es, 1,04 y recordemos, tú lo has dicho, el gas natural ha subido un 40 y pico por ciento y eso es importación de inflación. Como es te que eso es pases lo de que... la raya. Claro, es que eso es lo que te iba a decir ahora, justo, Héctor. O sea, lo que te iba a decir es que en Europa tendría sentido bajar los tipos de interés más. ¿Qué es lo que ocurre? Que si bajamos más los tipos de interés, vamos a debilitar más al euro. Y como resulta que aquí en Europa la factura grande que tenemos que pagar es todas las materias primas energéticas, pues vamos a importar inflación por un tubo. Entonces, ahora sí que en Europa nos podemos encontrar con una situación ciertamente complicada, que es algo de lo que hablamos hace 2 años o 3 años y que no se produjo, que es poco crecimiento y la inflación no tan contenida, ¿no? Entonces, eso va a ser un punto con el que va a tener que lidiar el Banco Central Europeo y va a tener que lidiar la economía europea y vamos a tener que lidiar los países europeos. O sea, precisamente a eso es a lo que me quería referir, ¿no? Que mientras los americanos van a poder hacer eso, aquí va a estar más complicado. O sea, si obviáramos el factor euro, pues seguramente. Pero es que, claro, es que como debilitemos más al euro y se nos vayan para arriba los precios de la energía, pues vamos a hacer unas risas, ¿no? Europa está por resumirte, Europa está en susto o muerte, ¿eh? Pensando en 2025, si las cosas no cambian. Yo creo que es un resumen perfecto de todo lo que hemos hablado, por desgracia, ¿eh? Porque yo soy europeo, soy español y me gustaría ver otro contexto diferente, pero con esta foto actual, si esa foto no se mueve, si el frame es el mismo en 2025 y nada avanzado, no pinta bien. Y es susto o muerte, es o inflación y recesión, o inflación y estancamiento económico, esta inflación, o es que es difícil pensar en otra cosa. No, es difícil, la verdad. Pero bueno, esperemos que pronto a poco se despeje el Y todo cielo. esto, Tarde o temprano y se todo termina esto, despejando, pero cuesta verlo ahora mismo. y todo esto, Héctor, perdona, salpimentado con una deuda salvaje, con unos déficits fiscales muy importantes y en esa situación es complicado. Sí, sí, no, desde luego que sí, desde luego que sí. Pero en fin, yo creo que nos vamos a quedar con todo esto, que es un buen resumen de lo que hemos hablado en el día de hoy. Espero que os haya gustado el programa, yo creo que ha sido bastante completo. Hablando de Europa, hemos tocado un poquito Estados Unidos para los que estáis en Latinoamérica o invertís en Estados Unidos también. En fin, yo creo que ha sido bastante amplio. No solemos hablar de Europa, también hay seguidores que me dicen, es que nunca hablas de Europa. Pues mira, hoy le hemos dedicado más a Europa y creo que merece la pena pues de vez en cuando hacer este tipo de programas. Lo dicho, dejadme vuestros comentarios ahí en YouTube si os ha gustado este enfoque, el programa, la charla con Antonio, que sé que muchos seguís a Antonio y os gusta y bien que hacéis, que le sigáis y que eso, que dejéis vuestro comentario, que dejéis vuestro like y suscribíos al canal. Y dicho esto, Antonio, un placer tenerte por aquí, siempre es un lujo y espero que nos veamos pronto, ya en diciembre, ahí tendremos nuestra charla habitual. El placer es mío, Héctor. Ya sabes que me encanta estar en tu canal, contigo, con tus seguidores. Seguro que nos veremos en diciembre antes de terminar el año. Si no nos viéramos antes de Navidades, pues felicitamos las Navidades. El año seguro nos dará tiempo a felicitarlo. Y bueno, seguro también que intentaré hacer
una incursión para conocer a Iria directamente, que me encantará. Pues un placer. Espero que os haya gustado el programa de hoy con las claves. A las 5 de la tarde hora española estaremos por aquí en directo. Y todas las novedades en mi comunidad de Discord. Incorporaos ahí a mi comunidad de Discord, que es gratuita. Lo tenéis aquí en el chat, también os lo ha ido pasando el Nightbot. Y ahora Andrea, así de última hora, os puede pasar el enlace de Discord para que os unáis por ahí. Es gratuita y estáis informados de la actualidad de la economía, de los mercados. Os digo cómo es la parrilla de directos aquí en Twitch. Es mi comunidad privada, es gratis. Simplemente tenéis que tener usuario de Discord y ya está. Ahí tenéis el enlace y en YouTube también lo tenéis ahí abajo.